Tú puedes llorar, pero luego te secas las lágrimas y sigues caminando con la cabeza en alto. Total. Porque llorar no te hace menos, llorar te hace humano. Creo que estamos en un momento icónico para que las personas puedan cumplir sus sueños, porque hay demasiada información a la mano. No permitan que nadie los limite. Nunca acepten un no por respuesta. Estudia constantemente, actualízate, prepárate. Muy importante formar parte de comunidades y de personas que estén buscando lo mismo que tú. No crees emprendimientos a lo loco, sin saber hacia dónde vas. La perseverancia, la disciplina y la fe en ti mismo va a marcar pauta y diferencia entre tus metas y entre lo que vas a consolidar. Chicos, buenas noches, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo episodio más de Imperium Business. Hoy nos encontramos con una empresaria venezolana que lleva un éxito increíble a lo largo de su carrera. Y hoy, como todos los invitados que se sientan en la silla, yo empiezo preguntándole la pregunta de siempre. Belkis, August, bienvenida a este espacio, es todo tuyo. Y como siempre abro esta entrevista, me gustaría que empezaras diciendo quién eres y después a qué te dedicas. Porque siempre cuando le preguntas esto a alguien allá afuera, no saben por dónde empezar, te responden como soy doctor, ingeniero, arquitecto. Y yo siempre les digo, mira, yo no te pregunté a qué te dedicas, te pregunté quién eres tú como persona. Y bienvenida a este espacio, es un placer. Gracias, mira qué maravilla poder estar hoy aquí compartiendo contigo. Wow, qué pregunta tan introspectiva. Sí. Belkis August es una mujer que está en constante cambio y transformación. Soy una soñadora, una creativa, soy mamá, soy hija. Soy una mujer con diferentes fases, pero si me veo adentro realmente y me paro enfrente de un espejo y me pregunto a mí misma quién soy en este momento, en el aquí, en el ahora, diría que soy un ser humano en constante crecimiento, abierta al cambio, a la transformación, que sabe que de los puntos de dolor nacen los cambios más grandes de la vida y que con el pasar del tiempo he aprendido a apreciar la tristeza, porque la tristeza es lo que te permite en el silencio y en la introspección descubrirte a ti mismo y en el silencio. Así que soy eso, soy una persona abierta al cambio. Ahora, ¿qué es lo que hago? Bueno, en Venezuela era abogada. ¿Venezolana? Venezolana, por Bien. supuesto, sí. Y venezolana orgullosamente latina. Bien. Inmigrante. Y acá en Estados Unidos me especialicé y trabajo con marketing. Bien, me encanta, me encanta. Cuéntame un poquito de tu historia. Me comentabas, dijiste algo ahorita en base al dolor. O sea, ¿has pasado por Sí. situaciones difíciles en este país? Yo creo que todos los inmigrantes pasamos por situaciones difíciles, no solamente en este país, sino en cualquier lugar en el que una persona decide inmigrar. Para mí la inmigración es un duelo y así he decidido verlo en mi vida. Hay diferentes tipos de duelos y como todas las personas, creo que hay que aprender a buscar ayuda en el momento en el que uno lo necesita. A veces queremos ser muy fuertes y queremos ser muy yoístas y puedo y puedo y puedo. Y la verdad es que hay muchas situaciones en las que uno necesita escuchar a otras personas que sean profesionales que te guíen. Y esas otras personas, llámense coach, llámense psicólogos, amigos, familiares, las personas que tú quieras encontrar para que te ayuden en ese camino en el que estás a sanar y a ver muchas cosas que a veces desde tu introspección no estás viendo, me han permitido vivir este proceso de duelo y de transformación de una forma diferente. Inmigrar es un paso muy difícil porque Sí. lo abandonas todo para empezar de cero. Hay algunas personas que tienen la dicha y la bendición de poder empezar en otro país no solamente con una base económica sólida, sino también con un respaldo, el respaldo de sus familiares, el respaldo de personas que han tenido experiencia aquí, como vemos otros que llegamos y lamentablemente vivimos todas las equivocaciones y los errores del mundo a nivel de inmigración. Yo fui uno. Sí, bueno, mira, yo también fui una de esas. Ah, ¿también? Sí, también. Y bueno, y así infinidad de cosas. La verdad es que yo creo que el ser humano siempre está expuesto a diferentes tipos de dolores. Amar y tener relaciones implica
formar parte de lo que es la vida, del dolor. Ahora bien, depende de cada uno de nosotros cómo nosotros desarrollamos y gestionamos nuestras emociones a través de ese dolor. Las puedes hacer desde la forma muy negativa y tocar fondo y quedarte en ese fondo, o puedes resurgir de ese dolor, aprender, confrontarte a ti mismo, porque yo escucho mucho a Mario Alonso Puig y soy fiel amante de él, también de Yokoi Kenji, también me encanta. Yokoi Kenji me encanta. ¿Sabes que en el evento del 2 y 13, sabes que tuvimos a punto de cerrar la negociación para traerlo? Oh my God, qué increíble, de verdad. Ojalá y Dios te dé la oportunidad, porque tú eres una persona muy persistente. Yo sé que cuando lo logres yo voy a estar ahí, en la primera fila de esa conferencia. También me gusta muchísimo escuchar todo este tipo de audios, y una vez en una conferencia Mario Alonso Puig, yo me acuerdo que él dijo que habían muchas personas que estaban acostumbradas a huir del silencio y de la tristeza, pero que la tristeza había que aprender a amarla, porque en ese proceso de tristeza también entrábamos en un silencio que era necesario, porque entras en un silencio creativo, en un silencio en el que te miras a ti mismo y en un silencio en el que tú apagas todo el ruido que está a tu alrededor. Y a juro tienes que mirar hacia ti. No tienes otra opción. No tienes otra opción. Y cuando te empiezas a mirar a ti mismo, bueno, ahí nos empezamos a dar cuenta de todas las cosas que tenemos que mejorar, cambiar, aprender, dejando cosas que duelen, porque el ego duele. ¿Cómo es que dice el dicho? Primero ser, hacer y tener. Exacto. Está trillado, pero es la verdad. No, está trillado, pero es la verdad, ¿no? Nosotros venimos de una cultura latina que está muy acostumbrada a hacer y tener. Y el ser es una parte que la habíamos como dejado atrás. Yo siento que algo muy lindo que tiene esta nueva generación hoy en día, y lo digo por la generación de la edad de mi hija, es que están muy pendientes de su ser. O sea, cuidan mucho su introspección, lo que no permiten que otras personas les pongan títulos, sino escuchan. Y sí, en cambio, yo siento que en nuestra generación, y sobre todo en la cultura latina, esa parte del ser no está tan desarrollada. Creo que es algo muy, muy nuevo. Bueno, la mía no está tan desarrollada. Bueno, pero cuéntame. No voy a dejar que se me caiga la cédula aquí, ¿ok? Porque la mía tampoco. Estuvo buena. Te iba a decir ahora, cuéntame un poquito cómo fueron los inicios de Belkis aquí en Estados Unidos. ¿Cuándo llegaste? Porque, bueno, no sé si llegaste sola o llegaste con tu niña. Sí. Pero sé que puede ser un poquito complicado como cuando eres chica, ¿sabes? Y me gustaría escuchar cómo empezaste tú. ¿Qué hiciste con tus inicios? Wow. Bueno, empecemos porque la salida de mi país fue bastante caótica. ¿Sí? Nosotros, mi esposo y yo en Venezuela éramos abogados. Teníamos un bufete de abogados, la niña estaba muy pequeña y... Sí, chiquitica. Sí, estaba muy chiquita, en ese momento tendría como 6 años. Y estábamos siendo perseguidos políticamente porque defendíamos a los presos políticos y, bueno, en particular yo formaba parte de muchas organizaciones estudiantiles prestando ayuda a la Universidad de los Andes, la Universidad del Estado Mérida. Claro. Tuvimos la oportunidad de tener a un perseguido político viviendo en la casa de forma clandestina, y bueno, de ahí se destapó toda una serie de problemas. O sea, que llegamos aquí huyendo. O sea, literal. Literal, sí, dejando todos los sueños y lo que éramos. Y bueno, lo que habías construido, claro. Lo que habíamos construido. Y bueno, obviamente llegas a un país nuevo y lo que tú crees que traes, que es dinero de allá, acá se vuelve nada. Porque aquí di 20,000, 30,000, 50,000 dólares no es nada para vivir. Y obviamente también con una parte de ser humano que tú vienes con un ego de, bueno, yo soy profesional y yo soy. Por eso la pregunta, ¿viste? Al principio. Sí, y no importa lo que tú eres, sino realmente qué es lo que tú eres internamente. Entonces, en todo ese proceso, bueno, el dinero se empezó a disminuir, el gobierno en Venezuela empezó a atacar al bufete de abogados, tuvimos que... Sí, a los abogados que estaban trabajando en la compañía, empezamos a tener muchos problemas con el IRS, porque obviamente nosotros, el IRS no, el CENIAC en Venezuela. Sí, el IRS aquí no, mira, la mente me hizo una jugada. Con el CENIAC en Venezuela,
se nos empezaron a cerrar todas las puertas en las notarías, en los registros, en Wow. todas partes. Lamentablemente le pusieron muchas piedras en el camino al equipo con el que trabajábamos, hasta que llegó un momento en el que los clientes no podían seguir trabajando con nosotros porque no teníamos cómo solucionar las cosas. Así que esa empresa dejó de producir dinero y nos quedamos sin dinero acá y teníamos que empezar a producir dinero. Claro, obviamente. Exacto, entonces claro, imagínate, en un ¿Y país... cómo empezaron? Bueno, la que empezó realmente fui yo. ¿Sí? Sí, ¿Cómo fueron tus inicios? A ver, ¿qué sí, hiciste? empecé limpiando la cocina de un restaurante que se llama Sergio's. No. Sí, te lo juro. Y qué quiebre tan grande, la verdad. A uno acá Sí. cuando llega se le Si quita todo el ego. si miro atrás, recuerdo la primera noche que salí del restaurante y me monté en el carro para regresar a la casa. Duré como unas 3 horas llorando en el Wow. volante. Decía, es que no puedo. O sea, no puedo porque yo soy una abogada y yo tengo mi casa y yo tengo mi carro y yo venía para acá y pasaba vacaciones y yo esto y yo aquello. Y realmente siento que tuve un quiebre muy fuerte y quería, o sea, dejarlo todo y regresar, pero ¿a dónde iba a regresar? No tenía, o sea, No, no no había. tenía una opción para hacerlo. Bueno, definitivamente no pude seguir ahí, fui 3 días y dije, no puedo, o sea, emocionalmente no puedo. ¿No te Entonces, sentías cómoda? siento que emocionalmente fue mi primer quiebre al ego. ¿Sí? La verdad Uy, siento aquí que en ahí Estados Unidos, quebró- este país te quiebra el ego Sí, rapidito. siento que ahí empecé a conocer mi verdadero ego. Ahí fue donde empecé a enfrentarme conmigo misma sin saber que estaba entrando en esa lucha interna. Luego, una amiga tenía una empresa de limpieza y me invitó a trabajar con ella. Y trabajando con ella, limpiando casas, conocí una realtor y la realtor me dijo, Belkis, hay una pareja de Switzerland que vienen y están buscando una niñera. Yo le dije, ay, yo no hablo inglés. Ella me dijo, ellos no hablan español, pero yo siento que tú eres la persona para ese perfil, porque, o sea, tú eres una persona educada, tienes muchas habilidades. Y así dejé de trabajar limpiando casas y pasé a trabajar como niñera. Qué increíble, ¿no? Cuando ya acá toca hacerle un De montón de todo, vainas. de todo. Aquí cuando tú llegas, cuando pasas por un proceso de migración, lo que más aprendes es de humildad. Sí, ¿no? Sí, Total, estoy de porque acuerdo. lo aprendes o lo aprendes, no hay de otra. Entonces ahí tienes dos opciones. O te quedas en el papel de víctima o aprendes a conocerte a ti mismo, a luchar por tus sueños y tus convicciones y a dejar todas las limitaciones y los no a un lado y seguir creyendo en ti. Me encanta eso. Porque vas a encontrar muchos no en el camino y sobre todo en el momento en el que eres abogado, doctor, arquitecto, la profesión que seas y estás haciendo trabajos que sientes que no son para ti, no porque sean de menor calidad, ni porque esas personas que lo hacen sean más o menos que tú, sino porque tú ya vienes con una preparación profesional y tienes un golpe emocional muy fuerte. La verdad, un choque, obviamente. Un choque, sí. Yo digo que la vida no te da lo que quieres, la vida te da lo que mereces. Lo que Tienes que ir mereces. a buscar, si no lo tienes, pues no te lo mereces todavía. Total, total. Pero cuéntame, ¿qué hiciste ahí con el trabajo de niñera? Bueno, empecé el trabajo de niñera y era muy cómico porque imagínate, no O sea, hablaba eso era recién llegandito. Sí, recién llegando a los 2 años, o sea, recién llegando, no, a los 2 años, porque el primer año nosotros seguimos viviendo totalmente del bufete de Wow, abogados. iba bien. Y ahí durante ese tiempo, Iba bien. Sí, porque mi esposo era abogado y se especializó, yo también era abogado, pero la especialidad de él era en derecho tributario y también en derecho laboral, que era igual que el mío. Nosotros llevábamos muchísimas empresas de clientes que vivían aquí en Estados Unidos, en Panamá, en Colombia y nos pagaban en dólares. Entonces pudimos subsistir el primer año sin trabajar aquí, hasta que obviamente, bueno, tuvimos que lamentablemente cerrar el bufete en Venezuela y ahí sí nos quedamos sin ningún ingreso y fue donde empezó toda Al esta segundo etapa. año empezaste a darle. Exacto, bueno, empecé a trabajar con ella y yo no hablaba inglés, yo tenía que llamar a Nelson al teléfono para que él me hiciera la traducción de lo que ella me decía, porque yo no le entendía absolutamente nada. Y así poco a poco, empecé a llevármela muy bien con ella. Las niñas
Ella y Maya tenían 6 meses, yo duré trabajando con ella casi 3 años porque ellos eran una familia que venían de intercambio con una empresa de Switzerland y nada más venían a cumplir ese periodo, 2 años y medio, y se regresaban. Y lo que aprendí de inglés lo aprendí con ella, porque ella me decía, tienes que estudiar, tienes que prepararte, y me enseñó literal como un bebé. O sea, me ponía cosas en la casa, papeles para que aprendiera las palabras, me dejaba ver la televisión con las niñas, me hacía aprenderme las canciones de las niñas para aprender cosas y bueno. Recuerdo que cuando estaba con ella, ya tenía como 1 año y medio, ya podía establecer cierta comunicación. Ella me dijo, mira, Bel, que tú eres una persona que tú no te puedes quedar así porque tú tienes una niña y tú tienes que demostrarle a tu hija que tú puedes, sin importar en el país en el que estés. Tú tienes que estudiar. Y yo, no, pero imagínate, yo cómo voy a estudiar, con qué sueldo voy a estudiar. Y ella me dijo, tú tienes que estudiar. Y me metió, me motivó. Y casualidades no, diosidencias. O sea, te iba a decir. Diosidencias. Estaba viendo las redes y de repente apareció un aviso así grandote de una universidad que tenía un convenio con la Fundación de Ismael Calá, que estaban dando una beca para los latinos. O sea, una beca especialmente para latinos que no tuviesen recursos económicos para estudiar. Y era una beca para hacer un MBA, o sea que ya tenías que tener previamente un título profesional. Entonces, bueno, yo dije, nada, yo voy a aplicar y voy a meter todos mis papeles y así lo hice. Y bueno, gracias a Dios. ¿Sacaste tu MBA? Sí, hice mi MBA, pero viene la segunda parte. El MBA, la beca era un 75%, necesitaba pagar el otro 15% y no lo tenía. Entonces esta familia ya había cumplido el lapso del trabajo con ellos y se iban a regresar a Switzerland. Y me acuerdo que el último día que ellos estuvieron aquí, nos invitaron a cenar, fui con Nelson y la niña, y cuando estábamos en la cena me dieron un sobre en la mano. Y ella me dice, mira, lo abres cuando estés en tu casa porque es un recuerdo de las niñas. Yo dije, ay, me regalaron fotos o un álbum o cosas así. Cuando regresé a la casa, acostamos a la niña a dormir y yo me puse a llorar porque estaba muy emocional porque, bueno, imagínate, yo cuidé a esas niñas 2 años y medio y se fueron súper grandes y habíamos hecho una relación muy linda. Cuando abrí el sobre, era un cheque con $5,000 y decía para que pagues tus estudios. No te creo. Sí, y ahí, bueno... Yo siempre creo que la vida es un boomerang. Lo que tú le das, la vida te lo regresa y multiplicado. No, eso es así, es literal. 100%. O sea, por lo menos yo soy una prueba viviente de que eso es así. Si tu mentalidad sigue siendo la de un empresario promedio, olvídate de construir un imperio. Así de simple. Por eso nació Imperium Business Club. Una comunidad para empresarios y emprendedores que quieren llevar su negocio al siguiente nivel. Aquí no hablamos de teoría, hablamos de cómo conquistar, escalar y dominar un mercado. Cada semana accedes a masterclass, ebooks estratégicos y estrategias reales diseñadas para que tu negocio crezca con una visión enfocada en el largo plazo y que realmente pueda aportar un valor real al mercado. Todo gira en torno a una meta: edificar modelos de negocio rentables, sólidos y que tengan un crecimiento en el largo plazo. Aquí no estarás solo, estarás rodeado de líderes visionarios que creen en una visión en el largo plazo, que realmente quieren aportar un valor genuino en un mercado y que saben qué es lo que realmente conlleva construir una empresa. Si estás listo para dejar de improvisar y unirte a Imperium Business Club, dale clic al enlace en la descripción de este video. Y recuerda, los imperios más grandes no se heredaron, se construyeron. Y tal vez también porque la vida ha sido así conmigo, es que yo siento que... Gratitud. Sí, yo siento que uno aprende lo vuelvo a repetir, uno aprende de los golpes, aprende del dolor y también aprendes en un momento de tu vida, a cada persona le llega. Hay un dicho que dice, el maestro no llega cuando tú quieres, sino cuando estás preparado. Cuando estás preparado. Entonces yo siento que a veces buscamos y buscamos y buscamos, pero realmente no estamos estacionados en el momento para que eso llegue. Yo creo que yo estaba preparada en el momento en el que debía llegar, porque... ¿Te lo merecías? Oh, me lo merecía. Bueno, creo... Me gusta creer que eso es así. Me gusta creer que soy una buena persona y que Dios es recíproco con las cosas que hago. ¿Y cómo llegaste después después que se fueron las niñas y ellas se fueron ya se regresó a su país?
¿Cómo llegaste a abrir la agencia de marketing que tienes ahorita? ¿Cómo llegaste hasta allá? O sea, o sea, también te lo pucharon? No, ¿Cómo mira, bueno, yo hice el MBA y en el MBA fui una de las mejores estudiantes en una materia que se llamaba e-commerce y me gustó muchísimo. Ahí descubrí el amor por el marketing. O sea, ¿Sí? yo decía, "Ah, me encanta, me gusta todo lo que tiene que ver con email marketing, o sea, qué extraordinario, qué chévere, bueno". Y había un profesor que daba clases en FIU y él me dijo, Belkis, FIU está dando una certificación con una beca de un 30-40% para las personas latinas, porque claro, en ese momento estaba todavía todo aquello de lo del COVID y habían muchas oportunidades de estudio. Ah, claro. Y yo dije, bueno, yo lo voy a hacer. Yo le dije, ay, pero yo no hablo bien inglés. Y él me dijo, pero tú entiendes, o sea, yo creo que lo puedes hacer. Y yo, apliqué y me dieron la beca también, saqué mi certificación de Digital Marketing. Pero ahí no tenías la agencia, no nada. No, ahí no tenía la Solo te agencia. gustaba nada más. Ahí me gustaba y lo estaba estudiando con una visualización muy clara. No quería seguir trabajando en lo que estaba trabajando en O sea, ese tenías momento. trabajos paralelos y tal. Ahí estaba estudiando y tenía 2 turnos full time de niñera y No, trabajaba en las noches. Entonces, O sea, tenías como- 2 turnos full time. Sí, De niñera. exacto. O sea, 8 horas, 8 horas. Exacto. y Mi estudiaba. esposo se encargaba de la niña. Exacto, al 100%, porque a mí me pagaban mucho más que a él. Entonces, como a mí me pagaban mucho más que a él, era más factible que yo trabajara más y él se quedara con la niña en la casa. Entonces, luego yo llegaba de los 2 trabajos y me tenía que poner a estudiar porque tenía exámenes. Wow, y todavía hay gente que me dice que no se puede. No, sí se puede. Yo tuve la oportunidad de trabajar con una doctora y ella, bueno, ella nació aquí, pero la nacionalidad de sus papás eran puertorriqueños. Y ella estudió con mucho sacrificio y cuando yo trabajaba con ella era la directora del hospital de Fort Lauderdale, ella me decía, Belkis, sí se puede. Ella hablaba español perfecto porque era puertorriqueña y obviamente al nacer aquí hablaba inglés perfecto y tenía 2 niños, Maya y Ellis. Y yo los cuidaba, ella me dijo, yo te voy a ayudar a buscar otro trabajo porque tú tienes que tener un trabajo para pagar tus bills y un trabajo para tú poder estudiar, porque no podía pagar Claro, mis no estudios es igual. así. Entonces ella me recomendó con otra persona que me pagaba exactamente lo que ella me pagaba, que en ese momento eran entre 25 y 30 dólares la hora. Como niñera, o sea, era un buen sueldo porque trabajaba 2 full time. Entonces, bueno, Wow. luego así empecé a hacer todas las cosas y empecé a visualizar, ok, este es el medio para el fin. Es el medio para el fin y Dios sabe que yo no me voy a quedar aquí ni esta va a ser nuestra situación constante. Yo quiero cumplir una meta y mi meta es que yo quiero independizarme económicamente y quiero tener una empresa para poder tener libertad. Lo que creemos que soñamos con la libertad, Con la pero libertad. realmente después que emprendes te das cuenta que es todo lo contrario. Es no diferente, es es diferente. total. Sí tienes una libertad, pero necesitas también un compromiso y una disciplina mucho más grande. La más grande, nadie te dice, oye, si no llega a las 5 te has despedido, si no haces Exacto, nada hoy te has despedido. No, no. exacto, es un compromiso contigo mismo. Y bueno, me gradué y tuve mi primer trabajo con unos chicos diseñadores de interiores que se llaman Casa Design Furniture. Y ahí ellos me contrataron como directora de marketing. Fue ¿Dónde mi está esa- dónde primer está trabajo. esa? Ellos tienen, bueno, en este momento tienen 2 sedes. Tienen una sede en Tampa y una sede en Miami. Bueno, van a abrir ahorita pronto una cerca de la Fragger. Se llaman Align y Rai. Y ellos Ok. fueron mi primer trabajo como directora de Como directora. marketing. Sí, y hoy digo orgullosamente mis primeros clientes al constituir mi primera empresa también. Ahí ya tenías tú la empresa. No, No. no, yo no la tenía, Nada. yo estaba trabajando con ellos. Ok. Al trabajar con ellos me fue muy bien y hice muchos contactos, mi red y mis alianzas estratégicas empezaron a crecer porque obviamente esta empresa, que era una empresa de furniture, para poder crecer necesitaba muchas cosas y hubo cosas que yo tenía que aprender. Y en el medio del aprendizaje yo fui aprendiendo también para mí, para mi empresa. Entonces llegó un momento en el que yo le dije a ellos, mira, creo que ya estoy preparada para montar mi empresa sola. Entonces ellos me miraron, me dijeron, Belkis, me encanta, estamos súper felices de ti, de lo que estás haciendo, de lo que vas a lograr, lo que obviamente nunca alguien se espera de un jefe,
pero yo quiero darle las gracias a ellos. Siempre a todas partes donde voy, yo les agradezco muchísimo porque parte de lo que yo hoy soy en día a nivel profesional, Por eso. se lo debo al hecho de que ellos confiaron en mí, fueron mis primeros clientes. Yo no puedo decir que a diferencia de otras personas que emprenden, a mí me costó demasiado emprender, porque yo emprendí y desde el día número 1 que abrí mi empresa, el siguiente día cuando les dije ya tengo la empresa, te contratamos. O sea, Wow. queremos que seas nuestra social media manager. Entonces ya yo tenía mi primer cliente y ese primer cliente me empezó a recomendar de boca en boca con sus amigos, con otras empresas y así empecé a crecer. Tuviste una ventaja allí. Tuve una ventaja. Tuviste una ventaja. Pero me gusta volver a decir una diosidencia. O sea, Dios siempre ha estado muy presente en mi vida. Yo creo que por eso te digo, las cosas no tienes lo que quieres, lo que te mereces. Ya te habías trabajado eso. Exacto. Antes, atrás. Ya lo habías Total, trabajado. sí. Entonces, bueno, ahí empecé a constituir formalmente ya lo que era una cartera de clientes. Pasé de 1 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5, hasta que ya con el tiempo logré trabajar con empresas que una sola empresa tenían en un mismo momento 4 o 5 restaurantes diferentes. Entonces ahí empecé a crecer un poquito más profesionalmente y la empresa ¿Hace cuántos se años agregaba. montaste la agencia? Mira, la primera agencia la monté como en el 2019, por allí, 2020. La abrí, pero no la trabajé, sino hasta el 2021 más o menos. O sea, podríamos decir que empezó a correr desde el 2021. Sí, pero como todo en la vida, cuando creces muy rápido y la humildad todavía no ha llegado al sitio ideal, caes durísimo, caes muy duro. Entonces yo empecé a crecer mucho, pero se me olvidó dónde estaba empezando, se me olvidó todo el recorrido que había hecho. Y en ese recorrido que había hecho, Dios dijo, bueno, sabes que creciste muy rápido, pero todavía aún no has aprendido la lección. Porque la humildad es una lección que se aprende con los golpes. No importa cuántas veces las personas te lo digan, si Dios no te pone en el camino situaciones que te lleven a enfrentarte contigo mismo y a darte cuenta que la humildad es mucho más allá de decir que eres una persona humilde, es vivir desde el respeto y desde el temor a Dios, por supuesto, entonces vuelves a caer. Entonces me vine abajo con la empresa de marketing, ¿Sí? no con los clientes, porque los clientes estaban ahí. ¿Y qué pasó? Me vine abajo yo como ser humano, con la organización. O sea, no sabía cómo gestionarme en el tiempo. Entonces, claro, me sobrecargué de cosas, me aturdí y me quemé. No, ¿Sí? me O sea, quemé. tú como líder de tu equipo. Me quemé yo como líder del equipo, exactamente. Wow. ¿Qué hiciste en ese momento? Imagínate. O sea, ¿que pusiste a alguien de ahí fue- reemplazo? ¿Qué hiciste? No. Ahí, o sea, se vino abajo la empresa y ¿Sí? yo tuve que... Lo que hice para no quedar mal con los clientes, eso sí, fue empezar a llamar a otros amigos y personas que sabía que manejaban marketing y entonces los te ayudaran. empecé a unir, sí, para que me ayudaran, hasta que me di cuenta que no podía, que, o sea, yo había perdido el control ahí. Y Pero yo- ¿por qué crees tú, ahora volviendo atrás y rebobinando, por qué crees tú que perdiste el control de la empresa? Porque bueno, a muchos empresarios, pues llega un punto, eso que tú dices, crece muy rápido y la empresa te pasa factura. A veces es mucho más fácil crecer un negocio que decrecerlo, porque si no tienes todo estructurado, no sabes quién va o quién no va a donde tiene que Claro. ir en una empresa como tal. ¿Por qué crees tú que te tocó vivir esa experiencia? ¿Y qué aprendiste de ahí? Mira, 3 cosas muy importantes. Primero, ego. El ego se me subió muchísimo. O sea, me sentí en un punto en el que yo sentía que yo podía todo sola. Y dejé a un lado muchas cosas a nivel familiar. O sea, dejé de admirar muchas cosas a nivel familiar porque yo sentía que yo era omnipotente. Yo tenía el poder, Ajá. yo tenía el control y yo podía, y yo podía, y yo podía, y yo quería. O sea, todo era yo. Segundo, falta de educación y experiencia a nivel de finanzas. Muy importante para En un este país. emprendedor. Y en este país, muchísimo más. Si ¿Te has dado tú dar no- cuenta? Las finanzas lo es todo. O sea, una organización financiera. No Y tenías tercero, ahí entonces un ego, No. finanzas y qué más. ego, finanzas. Y lo tercero, no tenía una estructura operativa.
Ah, no, claro. O sea, no tenía una estructura, sabía cómo hacer las cosas, pero nunca había creado la estructura interna de la empresa. O sea, Ah, no tenía un sistema que fuese replicable. Y obviamente para tú crecer, o mejor dicho, cuando estás en un proceso de crecimiento, necesitas sistemas. necesitas sistemas. Tienes que tener tus sistemas operativos. Y ahí me vine abajo, y al venirme abajo viene el segundo golpe más grande emocional por el que he pasado. ¿Cuál? El reconstruirme a mí misma, el sentir que yo sí puedo desde la derrota, el sentir que yo sí puedo volver a crear las cosas y volver a emprender y volver a llegar incluso mucho más de donde estaba desde el dolor y la ¿Y eso tristeza. hace cuánto fue? Eso fue hace 3 años, O sea, 2022. en el 2022. En el 2022. Luego de esos tres aprendiste, el primero fue Lego, el otro finanzas y el otro fue las operaciones. Yo siempre digo que cuando yo voy a abrir un nuevo negocio, yo siempre digo que para mí siempre viene un buen producto, marketing, venta. Luego Total. viene operaciones. No puede funcionar una sin la otra. Total. Pero tú puedes hacer, te lo digo, tú puedes hacer, yo pienso que hasta 1 millón puedes hacer fácil sin operaciones. Pero de 1 millón para arriba necesitas operaciones literal porque si no, el negocio no te soporta el crecimiento. ¿No? Va a haber un momento donde va a pasar eso y se va a caer. No hay manera. Pero luego de que aprendiste esas 3 lecciones, ¿cómo te levantaste de ahí? ¿Qué hiciste? Mira, primero tuve que parar. Tuve que parar. O sea, tuviste que parar Sí, ¿qué, paré el yo, negocio. paré No. todo, el negocio, y paré yo como ser humano, porque yo sentí que yo necesitaba construirme a mí misma. Necesitaba un espacio. Necesitaba un espacio, sí, porque muchas veces no nos damos cuenta que cuando emprendemos, sobre todo a nivel de marketing, hay mucho ruido alrededor de nosotros. Hay mucho ruido digital, sobre todo en esta era Sí, claro. que el marketing es una explosión. Es brutal. Entonces, es muy Eso es- difícil para una marca encontrar su voz dentro del ruido digital. Y ahí vuelvo a traer a Yokoi Kenji en la conversación. Yo escucho muchos audiolibros y me lo paso escuchando muchas cosas porque yo sí considero que hay que estar constantemente nutriendo el ser. Y el ser se nutre con lo que tú ves, con lo que tú escuchas y con lo que tú hablas. O sea, tiene que haber una consonancia entre las 3 cosas. Y en ese proceso yo dije, yo tengo que volver a encontrarme a mí misma, porque siento que dejé de ser yo, siento que estoy perdiendo mi esencia y que eso es una jugada de todo el sistema porque yo no estoy haciendo las cosas correctamente. Y empecé a estudiar, a ser un coach ontológico para yo soltar la rabia, soltar la tristeza y dejar de estar sentada en el puesto de la víctima, sino enfrentarme a mis demonios y decir, ok, ¿qué es lo que yo tengo que mejorar y cuál es mi lección de vida aquí? Qué bonito que tú como mujer pudieras levantar un negocio así y hay hombres que se ponen excusas de que no se puede levantar un negocio y que no se puede ser exitoso y qué bonito que tú tuviste que después de una caída lo volviste a hacer, ¿no? Y te felicito por eso. Gracias, pero tengo que confesarte algo. Que es algo que no hayas dicho antes en un podcast. Sí, no, nadie logra las cosas solo. Yo creo Es que total. muchas cosas que Dios me ha permitido lograr hoy en día han sido porque ha puesto muchas personas e instrumentos que han sido ángeles para consolidar los sueños y metas que he tenido. Y algo que nunca he dicho en un podcast es que tendemos mucho a hablar del éxito. Todo el mundo, todos estamos buscando el éxito, pero muy pocas personas hablan de la realidad de las emociones de un emprendedor, de lo que realmente uno se enfrenta cuando uno está en la soledad. Cuando tú estás en tu cama, en el silencio de tu almohada, ¿cómo tú te sientes tú con tu ser? Ahí, en la soledad, con todas esas emociones abrumadoras que tienes, con el miedo, con la tristeza, con esa voz que te habla constantemente a nivel interno para hacerte sentir que tú no eres capaz de, con las responsabilidades económicas que no paran, con tu familia, con todo lo que te rodea en términos integrales, pero sobre todo con la responsabilidad que uno tiene con uno mismo de crecer. Me encanta. Luego de ahí, ¿qué hiciste para poder levantar el negocio? ¿Por qué te caíste? Y luego, ¿cómo lo volviste a levantar hasta donde estás ahorita? Empecé a... ¿Qué fue lo que, o sea, que si tuvieras que hacerlo de nuevo, ¿cuáles serían los puntos clave que tú crees que hiciste para levantarlo de nuevo? Porque ya aprendiste, si se te cae lo haces en menos tiempo. Exacto. Mira, varias personas me dijeron cosas muy importantes en esos momentos que empecé a aplicar. Uno de los clientes
de una empresa que él manejaba como 4 o 5 restaurantes. Me dijo en una oportunidad, en un meeting de trabajo en donde realmente me sentí extremadamente mal, me dijo, mira Belkis, te voy a dar el consejo como que si fueses una hija mía. 2 cosas en las que estás fallando como una empresa que un empresario no puede hacer. Tienes que tener un sistema. Y segundo, tienes que darle seguimiento al cliente constantemente. Sí. Tú nunca puedes, independientemente del problema que tú tengas, tú nunca puedes dejar al cliente sin una respuesta. Porque ahí entras en una falta de respeto y ya el cliente nunca te va a ver igual. No confía. Y entonces yo entendí que yo estaba fallando en muchas cosas. Yo fallaba en la comunicación, yo fallaba en el sistema operativo y yo dije, ok, yo no puedo proyectar una empresa de esta manera. Entonces empecé a hablar con otras personas que tenían experiencia como manager, como líderes, busqué mentorías, empecé a estudiar, me empecé a preparar desde otra perspectiva, una perspectiva más de mi ser. Ahí estaba haciendo lo de la parte del coaching porque para yo estudiar, no para trabajar. Admiro a los coaches y es un trabajo espectacular, pero yo lo hice para yo aprender a enfrentar y a gestionar mis propias emociones, porque yo sí empecé a observar que hay un común denominador en los líderes y es que los líderes gestionan muy bien sus emociones. Total. Y no es que son fríos, es que aprenden a canalizar sus emociones. Entonces, como mujer emocional, porque las mujeres somos por esencia emocionales, cómo yo podía gestionar las emociones y aprender de ellas, porque no es no llorar. Yo siempre le digo a mi hija tiene 16 años y yo le digo, mi amor, no se trata de no llorar, porque tú puedes llorar y aún llorando tú puedes ser una líder extremadamente audaz y extremadamente con un poder interno arrasador. Tú puedes llorar, ser humilde, ser vulnerable, dejarte ver, pero luego te secas las lágrimas y sigues caminando con la cabeza en alto. Total. Porque llorar no te hace menos, llorar te hace humano. Total, me encanta. Y ahí luego esos puntos que hiciste, Después de sistema, esos puntos, implementaste el sistema, sí, después de esos puntos busqué aliados. Servicio al cliente. Sí, claro, busqué aliados y personas ¿Qué pusiste? Community y sistema. No, community no, el community lo busqué mucho después, porque realmente yo sentía que el community no era tan necesario al inicio, porque ya yo tenía una experiencia previa. Yo dije, yo necesito una persona que sea experta en el área de números y que sea experto en liderar equipos de trabajo. ¿Te diste cuenta tú sola que ese era el problema de tu negocio? Claro, yo tenía que sumar personas a mi equipo y yo no estaba sabiendo liderar, porque cuando tú tienes... Esa es la diferencia entre un empresario y un emprendedor. Claro. Yo siempre digo que abrir una empresa, ser emprendedor y ser empresario son 2 cosas diferentes. Abrir una empresa no es ir registrarla en Zombie, ponerla en tu Instagram y decir que eres empresario. Eso no es ser empresario. No. Lo aprendiste de esa manera, ¿no? Lo aprendí de esa manera. Sí, fue muy fuerte, pero fue una experiencia maravillosa y un camino con muchas lágrimas que hoy en día me traen un profundo agradecimiento. Eso no significa que no lo diga con la voz quebrada. Significa que agradezco lo que soy hoy en día desde mi ser. O sea, agradezco el permitirme ser vulnerable para entender que para tú poder crecer tienes que volver a tu base, tienes que volver a tus raíces. A cuando tú eras un niño y tú escuchabas sin tener un escudo enfrente y una actitud a la defensiva sin sentirte atacado, sino simplemente escuchar qué es lo que estoy haciendo mal para aprender a hacerlo bien. Y Henry Corbera, otra persona que me encanta mucho, habla mucho de aprender a desaprender. Y qué difícil es eso, pero qué increíble y qué importante para un líder aprender a desaprender. A muchas personas no les gusta el concepto de desaprender, pero para mí en lo personal, desaprender es un reto positivo, porque no significa que no sabes, significa que estás rompiendo un paradigma, un patrón que no te está funcionando para armar un nuevo rompecabezas y crear uno nuevo que te permita transformarte en la persona, en el líder y en el empresario que quieres ser, y en descubrirte a ti misma hacia dónde tú quieres llegar y cuáles son los pasos necesarios para eso. Y si sigues con el mismo aprendizaje, no puedes lograr lo que quieres, entonces tienes que desaprender esos parámetros y darte la oportunidad de ser una nueva persona, y eso da miedo.
Sí, da miedo, da miedo. Si a la mayoría de los hombres que están allá afuera da miedo, no me imagino una mujer, pero se necesitan valentía, podríamos Total. decir, para poder levantarlo. ¿Qué es lo más bonito o de lo que más te sientes tú orgulloso hoy en día de Belkis August? ¿De qué te sientes más orgullosa? De lo que Si me podrías siento, describírmelo en 3 palabras. en 3 palabras, encontrar mi propósito de vida. Me No, bueno, siento- 3 cosas a las que te sientes orgullosa. Una, encontrar tu propósito. Una, Ok. encontrar mi propósito de vida. 2, me siento muy orgullosa de la crianza que le doy a mi hija y del ejemplo que le doy como mamá. Uy, qué importante eso. Sí, eso es fundamental. Y 3, de reconocer con claridad qué es el éxito para mí. Eso es muy importante. El éxito no es igual para todo el mundo. No es igual para todo el mundo, es No. totalmente diferente. Y no podemos compararnos ni medirnos con nadie. No, El no, éxito es muy diferente para cada persona. Lo que a ti te hace exitoso, tener una casa extraordinaria, Gracias. tener, no sé, un título, cualquier cosa, tal vez para otra persona no es suficiente y no es lo que lo llene y no está ni bien ni mal. Está Simplemente perfecto. son procesos diferentes. Entender esas 3 cosas para mí es fundamental. ¿Cuándo te diste cuenta que lo entendiste? Me di cuenta, realmente no hay un punto en el que me haya dado cuenta en que lo entendí, sino que creo que con la práctica de crear patrones positivos y hábitos constantemente me di cuenta que estaba encaminada en esas 3 cosas en mi vida. Ahora, lo que sí te puedo decir con garantía es que yo descubrí el propósito de mi vida en un punto de quiebre. Cuando mi empresa estaba mal, cuando yo estaba mal emocionalmente, yo me di cuenta Tocaste fondo. toqué fondo, muy duro, toqué fondo muy duro, demasiado. Y ahí es cuando en despertaste. todo. Ahí desperté y ahí encontré lo que Yokoi Kenji dice, el Ikigai, pero también creo que le dice Chimei, que es lo que hago, lo que quiero ser y lo que quiero hacer. Son 2 cosas muy Son dos diferentes, cosas muy diferentes. pero ambas alineadas con un propósito. Entonces a veces tendemos a confundir que el propósito de la vida es exactamente igual a lo que nosotros somos y no. Una cosa es mi propósito de vida y otra cosa es cómo yo voy a hacer lo que yo quiero ser. Que están alineadas, sí, pero no son iguales, son totalmente diferentes. Son diferentes. El tener una agencia como la tuya te da ese propósito. Tener una agencia como la mía hoy en día no me da el propósito, pero me da las herramientas para desarrollar el propósito, Ah, mira tú. que es muy importante. Mi propósito de vida lo descubrí a través del servicio, con una fundación que amo y honro, que se llama Fundación Manos Misioneras, y a través de esa fundación conocí que era posible sanar mi dolor y mi tristeza al compartir con familias con niños con cáncer inoperable y en muchas situaciones que no tenían cura. Y al estar allí y ver esas mamás que enfrentaban situaciones tan difíciles, pero que sonreían, que eran felices, que te atendían con una actitud extremadamente positiva, me di cuenta que lo que yo sentía era nada, era efímero ante esa situación, era irreal. Exacto. Y ahí me di cuenta que yo no estaba valorando muchas cosas. Entonces, creo que ese toque que me dio esa fundación me ayudó a entender que mi propósito de vida era el servicio. A mí me encanta servir y eso forma parte de mi felicidad. Hay un dicho que dice quien no sirve para vivir, quien no vive para servir, no sirve para vivir. No sirve para vivir. Hay un dicho, me encanta. No recuerdo a quién se lo escuché un día, pero es literalmente cierto. Siempre, Total. Yo creo que a mí me encanta, soy empresario, me encantan las empresas. Y siempre cuando estoy conversando con alguien, hace rato estaba almorzando en un almuerzo de negocio y le decía, mira, si tu empresa no resuelve un problema, lo que tú quieres hacer, no le vas a resolver un problema a alguien, no le vas a ofrecer un buen servicio, es mejor que ni lo haga. Total. Es mejor que ni lo haga porque en el largo plazo te va a ir mal. Total. Y ahí es en donde entra la parte de que mi agencia de marketing es la herramienta que utilizo para alcanzar mi propósito de vida. Primero, en la agencia de marketing, una de las cosas más importantes que nosotros tenemos como factor diferenciador es que nosotros tenemos con mucha claridad que el objetivo de nuestra empresa es ayudar a que las marcas dejen de escuchar el ruido digital y encuentren su propia voz, pero dejando una huella positiva en el mundo, siendo agentes
activos de cambios sociales y de impactos en las comunidades positivas. Ah, O me sea, la encanta. mayoría de nuestros clientes tienen que estar alineados con nuestros valores como empresa. Si no, no no pueden tenemos trabajar. hasta el momento ningún cliente que no esté alineado. Pero si no, porque, no pueden trabajar juntos. No hacen match, creo. no hago match, exacto, no hago match. Obviamente hay cosas que son necesarias para tú mantener el cash flow de una empresa que no necesariamente necesitan esa conexión y empatía, pero cuando ya tienes un cliente al que le vas a llevar el sistema estructurado de marketing, tiene que haber una conexión, Tiene que haber y conexión. tiene que haber una empatía. Entonces eso es algo súper importante para nosotros. ¿Por qué? Porque yo cumplo ese propósito de vida y ese servicio al sumar nuevas personas a ese servicio. Y gracias a Dios he tenido la oportunidad de que muchísimos clientes que trabajan con nosotros forman parte activa de cada una de las misiones y de cada uno del voluntariado y de las cosas que hacemos. Wow. Y nos permiten ir y llevar sonrisas a los niños y han estado allí presentes. Me encanta, me encanta. Si pudieras ahorita mismo describir, o no describir, dejarle una enseñanza a alguien que esté pasando por la misma situación que tú, ¿qué le dirías? ¿La situación que pasé cuando estaba emprendiendo o la actual? Como te digo, ser empresario conlleva muchas aristas. Yo siempre digo que la vida es blanco o negro, entre una infinita escala de grises. Ganamos o perdemos, Total. sobrevivimos o no. ¿Me explico? Nos quedamos con el negocio o se lo queda a otro. Es literal. Sí, es literal. así es. Así es la vida. Es blanco o negro entre una Total, escala ajá. de grises, y la escala de grises son las decisiones que puedan haber en el medio. Pero para mí, ahorita, hoy en día, si tú tuvieras que, si Belkis August tuviera que empezar de nuevo, o sea, ¿qué lección se daría ella misma si tuviera que empezar? Porque puede haber ahorita una chica que esté queriendo que su sueño sea montar una agencia de marketing y puede estar diciendo, no, eso no es para mí, eso no funciona, o sea, autosaboteándose ella misma. Ajá. ¿Me explico? Sí. ¿Qué le dirías tú? Mira, creo que estamos en un momento icónico para que las personas puedan cumplir sus sueños, porque hay demasiada información a la mano. El auge que está trayendo la inteligencia artificial es increíble y son herramientas que cuando estábamos empezando hace 8, 10 años no las teníamos. Entonces yo lo que le diría a esas personas es, primero, no permitan que nadie los limite. Nunca acepten un no por respuesta. La perseverancia, la disciplina y la fe en ti mismo va a marcar pauta y diferencia entre tus metas y entre lo que vas a consolidar. Vas a tocar una puerta, te van a decir no, vas a tocar 10 y van a decir no, pero en medio de todas esas puertas negativas va a llegar una que te va a decir que sí, sí. y esa va a ser la puerta que te va a permitir consolidar lo que tanto has logrado. Lo segundo, estudia constantemente, actualízate, prepárate. Estamos en un momento en donde la tecnología está cambiando y avanzando a pasos agigantados. Lo que hoy estudias, ya mañana llega otra persona y crea algo nuevo 100% mucho mejor con una plataforma totalmente diferente y herramientas digitales totalmente diferentes. Entonces, trata de mantenerte constantemente en actualización. Y lo tercero que le diría, que no tuve la oportunidad de hacer al inicio, sino mucho después, es busca comunidades, busca crear alianzas estratégicas y busca grupos de personas que te permitan sentir una energía y una sinergia que te empujen y te motiven a lograr lo que quieres. Es muy importante formar parte de comunidades y de personas que estén buscando lo mismo que tú. Me encanta eso que acaba de decir. Yo siempre digo, va alineado con lo que yo digo, pero yo soy más práctico, yo algo así. Yo siempre digo que una buena decisión, una persona te puede cambiar la vida. Ya Total. está. Pero para construir una buena persona, tienes que estar metido buscándola constantemente en grupos, en comunidades Totalmente. y tal. Y una decisión, bueno, va ligado con lo que dijiste anteriormente. Me encanta. Me gusta tu practicidad. Yo lo busco hacer más simple para mí. O sea, yo necesito, Claro. si alguien, yo siempre le digo a los muchachos de una compañía, si me vas a decir algo, o sea, así, pónmelo así, que yo lo puedo procesar más rápido y puedo tomar decisiones y hacerlo más rápido. Ajá. Sí, hoy en día estamos en el 2025, tú tienes una agencia de marketing. ¿Cómo tú ves que serán los próximos años para el business de marketing? Porque me imagino que ustedes tienen planes a 5 o 10 años de crecimiento. No sé. Claro. Bueno, eso es una respuesta ambigua, porque yo tengo dos posiciones dentro de la misma respuesta. Yo creo que vamos a seguir viendo grandes cambios en el marketing para
las generaciones que no están acostumbrados a ver mucha interactividad digital, muchos colores, muchos cambios drásticos, muchas cosas que no son reales, hiperrealistas, muchas cosas tipo televisión y películas. Pero también va a haber un grupo y un target muy específico que va a valorar muchísimo el volver a la base y a las raíces. Y un ejemplo súper grande de eso es, por ejemplo, la empresa de Starbucks, ¿no? Starbucks hace algunos años dejó de escribir en sus vasos por algo a nivel de una estrategia a nivel de marketing, mensajes para sus clientes. Y hoy en día Starbucks está volviendo a sus raíces, está volviendo a la base de... ¿Por qué? Porque ese calor humano, ¿crees tú? Yo creo que las empresas van a tener que identificarse más con la autenticidad, con la empatía y con hacer conexión desde lo que son, desde su historia, desde lo que los hace único y diferente, desde el por qué lo que yo estoy haciendo cubre las necesidades y los puntos de dolor de otra persona, pero no me vendas, sino sin vender, no me vendas, cuéntame tu historia. Y a través de una historia, déjame que yo me conecte con esa historia y que yo sienta una empatía con tu servicio, con tu producto, que me haga sentir a mí que lo que tú estás ofreciendo me va a aportar el valor suficiente para yo querer comprar. En 2022 lo perdí todo. El banco, con una serie de estrategias, se llevó cada dólar de la cuenta de banco de mis empresas. Las cuentas quedaron en negativo, no podíamos pagar nómina, alquileres, tuvimos que vender activos. En ese punto me di cuenta de algo. Y es que en los negocios no basta con simplemente trabajar duro o tener buenas intenciones. Hay un juego real con reglas que nadie te enseña y si no las conoces, te sacarán del juego. Es por eso que creé Imperium Business Club, para compartir todo lo que aprendí a golpes con personas de bien que están allá afuera tratando de construir su empresa, tratando de levantar un sueño. Encapsulé cada error, cada estrategia, cada paso para que tú simplemente no tengas que pasar por lo mismo. Si estás listo para dejar de improvisar y unirte a Imperium Business Club, dale clic al enlace que está abajo en la descripción. Y recuerda, el conocimiento correcto es la verdadera protección del empresario. Esa es mi posición. Por eso me encanta el marketing. No, me encanta el marketing, pero no lo estudio, solo lo veo desde afuera y veo cómo generan ideas. En el equipo tenemos gente de marketing, cómo generan ideas. Y bueno, yo no soy tan creativo, pero soy más lógico de números, pero sí me encanta ver cómo ustedes tienen esa capacidad de generar ideas y entender ese mundo tan bonito, ¿no? Sí, el marketing es hermoso. Estoy totalmente de acuerdo, creo que sí es necesario que vuelvan a la base en algunos puntos. ¿Cómo lidian ustedes con la inteligencia artificial como tal? Bueno, en el largo plazo, ya que hay videos y lo crean en automático y tal, ¿cómo hacen ustedes? Eso me encanta. Esa pregunta me fascina porque estoy en una lucha constante ahorita con mis clientes para hacerles entender ciertos puntos. Mira, la inteligencia artificial es una herramienta que viene a maximizar tus habilidades, una herramienta que te viene a ayudar a que lo que tú hacías anteriormente en 1 hora lo puedas hacer en 10 minutos. Pero el creativo y la persona que tienen conocimiento y quien tiene que alimentar a la inteligencia artificial es el ser humano, por lo menos hasta ahorita. Puede ser que en el futuro ya la inteligencia artificial haya sido tan entrenada que pueda generar muchísimas cosas nuevas. ¿Qué significa eso? Que sí, tú puedes crear un video con inteligencia artificial, pero para tú empatizar, tú no puedes dejar de tener la conexión con el ser humano. Entonces, claro, si tú eres una marca personal o si tú eres una empresa muy grande, pero a través de esa empresa tú representas los valores de esa empresa porque tú eres el líder, tú tienes que mostrarte a ti como tú eres, tú tienes que mostrar tu historia, tu convicción, tus valores. Tú tienes que empatizar con las personas. Tú no me puedes decir a mí que tú eres un psicólogo y entonces tú vas a ser una persona que constantemente va a estar hablando desde el odio, desde la negatividad. O sea, no, ni tampoco vas a tener un robot o un avatar que en algún momento las personas se van a dar cuenta que estás constantemente creando contenido con avatars. O sea, es espectacular porque sí, te agiliza, te ahorra tiempo, te ayuda a hacer automatizaciones de tus tareas, te quita muchísimo trabajo administrativo. Pero también tienes que tener mucho cuidado con no formar parte del grupo de los iguales y de los contenidos generativos. ¿Qué es generativo para mí? Generacional. Todo el mundo lo hace, porque todo el mundo le coloca a ChatGPT un prompt en el que dice, bueno, actúa como un social media profesional con 15 años de experiencia, especialista en
creación de proyectos. No, y ya todos son especialistas en inteligencia artificial. Todos, y estamos en un constante cambio. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas agarran, dame 30 ideas como social media manager para desarrollar. Entonces, Sí. imagínate, a nivel mundial tienes 10.000 psicólogos metiendo la misma calidad de prompt y el mismo contenido. Va a llegar un momento en el que las personas se van a cansar de estar viendo ese contenido repetitivo. Yo creo que en el largo plazo la gente va, y es un pensamiento mío, ¿no? Muy mío, la gente va a valorar más el estar así, ¿sabes? El estar así en espacios así Total. que en social media, porque ya van a ver tanto, literal, te puedes crear un tú, Ruido digital. El tú así mismo en Avatar y, no sé, te puedes poner tú en Dubái y estás hoy aquí. ¿Me Exacto. explico? Y Creo es que así. en el largo plazo va a ser más así. O lo que está pasando actualmente, que salen avatars de personas que ni siquiera han utilizado o han autorizado su imagen y están haciendo contenido con ese avatar de cosas que ni siquiera son expertos, pero Sí, sí, como sí. ya hay una confianza y una credibilidad con la imagen de esa persona, la están utilizando en otras cosas. Entonces, total. hay cosas extraordinarias en la inteligencia artificial y soy amante de la inteligencia artificial, pero sí pienso que también tenemos que, como seres humanos, recordar que la empatía y la parte humana tiene demasiado valor, y sobre todo en el área de negocios y en el área de marketing, eso marca una pauta y un factor diferenciador increíble. Para mí sí, yo creo que la inteligencia artificial hay que usarla con prudencia, ¿sabes? Porque si no, no sé a dónde va a llegar, porque yo valoro más el calor humano que me pongan Y un también chatbot dejas de- de ser creativo, porque la Mata la inteligencia, creatividad. claro, porque dejas de pensar, porque todo se te hace fácil y todo lo colocas y todo está allí. Entonces, creo que hay que tener, no cuidado, pero sí tener mucho Control sería. control, mucho control y ser muy consciente de lo que estamos haciendo. O sea, la vamos a utilizar para maximizar mi habilidad, porque siento que me va a ayudar para tener un mejor contenido, porque la idea que tengo la va a ayudar a producir mejor, pero no para que me dé la idea desde cero, porque yo siento que no tengo la capacidad para crearlo. Ya, de aquí a 10 años van a haber puro zombie van a haber puro zombie en internet, solo buscando el scrollear y tal, buscando que les genere Total. dopamina y tal. Un buen video de marketing te genera dopamina, pero hay dopamina buena y dopamina mala. Total, sí. Exactamente, algo que te emocione y que te haga sentir verga, no sé, algo para mí sería algo como más aspiracional. Exacto. Según yo, sería algo más como aspiracional que tú quieras llegar, lograr y tal. Sería para mí. Total. Becky, para cerrar, me encanta, me encanta esto porque nunca había tenido la oportunidad de sentarme con alguien que fuera mujer exitosa y en el área de marketing experta. Me encanta, nunca he tenido la oportunidad para ver si tuvieras que darle 3 consejos tú a alguien que llega a este país para cerrar, ¿qué le dirías? No a ti, ¿qué le diría a alguien que está llegando a este país? Una mujer que está llegando y quiere echarle pichón afuera. Le diría Una mujer. que empiece por creer, o no, por creer no, por dejar de creer en los patrones de conducta que nos imponen desde pequeños en que todo va a ser difícil. Busca organizaciones y fundaciones que te ayuden a tu poder adquirir educación, porque la vas a necesitar a nivel de emprendimiento, de marketing, de finanzas, y hay muchas fundaciones, muchísimas fundaciones que ayudan a los latinos que están emprendiendo para crear esa conciencia educativa y que puedan crear empresas desde cero, pero ya teniendo una educación previa. Y eso es muy importante para una persona que está llegando y no sabe nada, no conoce absolutamente nada del sistema. Incluso hay programas que ofrecen los bancos como el Chase, en donde en 8 semanas ayudan a los emprendedores a explicarle toda la parte de finanzas de una empresa, desde cómo obtener un crédito hasta cómo crear el crédito de la empresa. Y estos programas son totalmente gratuitos. Entonces, busca conectar con este tipo de fundaciones y este tipo de comunidades que aperturan estos espacios de crecimiento sin necesidad de que tengas que invertir. No todo el tiempo vas a necesitar un capital de inversión. El primer capital de inversión que necesitas es el humano, es el tuyo, es el tú educarte. Y luego, el segundo consejo sería, crea como una base económica con la que después puedas crear
un negocio, porque cuando vas a emprender necesitas invertir. Y normalmente cuando llegamos nos dejamos llevar por el consumismo de no tengo y lo quiero y lo compro y lo compro y lo compro. Aparentar. O para aparentar lo que no somos. Y eso es importante, o sea, que después puedas tenerlo, porque va a llegar un momento en el que tu empresa va a necesitar la inversión. Sí o sí, para crecer necesitamos inversión. No hay manera de crecer sin tú generar el pago o tener ese capital para tú poder invertir en las cosas necesarias para crecer. Y la tercera sería, antes de montar un emprendimiento, primero siéntate contigo misma y piensa, o contigo mismo, y piensa por qué lo vas a montar. O sea, ¿cuál es la necesidad que vas a cubrir con ese servicio? ¿De dónde nace? Si tienes una historia con algo que te conecta y tú dices, yo voy a crear este servicio y este producto porque yo viví esto, porque a mí me permitió solucionar aquello, y es algo que a ti te impulsa, porque es lo que te llena, lo que tú haces, que incluso sin que te lo paguen lo vas a hacer, entonces esa es la principal guía, porque eso significa que tu talento está ahí y el amor por lo que vas a crear. O sea, no crees emprendimientos a lo loco, sin saber hacia dónde vas, sino aprovecha toda la inteligencia artificial y todas las herramientas que hay hoy en día para instruirte, para tú poder saber cuál va a ser tu objetivo, cuál va a ser tu misión, tu visión, tu factor diferenciador y cuál va a ser la propuesta de valor que le vas a ofrecer a la comunidad en donde estás viviendo. Me encanta, me encanta. Para resumirlo, yo digo, no creen en empresas que no aporten un valor. Si crean una empresa que no aporte valor, mejor ciérrenla. Ya está. Es práctico. Sí, me encanta, súper práctico. Bueno, las nuevas generaciones son así. ¿Cuáles son tus redes sociales para que los chicos puedan ponerla ahí? ¿Dónde te pueden buscar? @2mindsbranding. To Minds Branding. Pero en todas las redes sociales, en Instagram. En todas las redes sociales es To Minds Branding. Sí. Bien, bien. Para mí, sí, chicos, lo vamos a poner ahí. Si tienen alguna pregunta de marketing, ellos te pueden contactar por allí. Por supuesto que sí, pueden contactarme por allí, por el website o también al teléfono 786-599-5821. Me encanta, me encanta. Para mí ha sido un placer tenerte de acá. Espero podemos vernos, no sé, en un año. Para mí también, no me quiero ir. Me sentí como en casa. Espero podamos vernos en un año y me diga la empresa creció un 100%, un 200%, un 300%. Y me cuentas claro qué fue lo que hiciste, qué implementaste en operaciones, y me dices que aprendiste como líder, porque toda empresa que crece tanto necesita un líder, y si el líder no se está transformando, la empresa se va a estancar. Totalmente de acuerdo. Me ha sido un placer tenerte acá. Gracias a Espero ti. vernos en un próximo episodio. Gracias. Chicos, un abrazo, cuídense mucho, nos vemos en la próxima. Bye.